Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando ven que ya echan brotes, conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano. Igualmente ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que ya está cerca el reino de Dios. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, divina fuente de paz y ternura, ayúdanos a orientar nuestra vida cada vez más a Dios, que en medio de las pruebas y las búsquedas de cada día, también podamos abrazar el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor nos promete en su palabra. Amén. Bien, queridos hermanos, nos dice el Señor hoy en el Evangelio, no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Fijémonos, en cada generación ha sucedido cualquier cosa que ha producido una catástrofe, algún desastre natural, una guerra. En cada generación ha sucedido algo. Y eso no es otra cosa que las mismas palabras de Jesús. Dice el Señor, conocen igualmente ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Y por eso lo que sucede en el mundo son cosas que han sucedido y que Dios ha permitido, no que Dios las ha enviado, que Dios las ha permitido para que en nosotros reine y viva ese reino de Dios, para hacerlo presente, para buscar más ese reino de Dios. Está presente y poco a lo mejor se ha buscado ese reino de Dios. Y cuando suceden estas cosas, es el tiempo de la reflexión y del reconocimiento hacia un movimiento de acción para buscar y vivir el reino de Dios. Lo que ha sucedido hace unos días en España, específicamente en Valencia. Miren ustedes la actitud de muchos de estos hermanos. No esperaban, no se veía venir esa tragedia, por lo que muchos les tomó como sorpresa esa triste realidad. Y desde ahí comienza, sin duda alguna, la actitud dispuesta, abierta a la voluntad de Dios, a lo que quiere Dios. Como también hay otras actitudes de reclamarle, de exigirle a Dios. Y en ese sentido, muchas veces ese tipo de actitudes, pues son de quienes no le han dado a Dios, pero sí quieren recibir de Dios. ¿A dónde quiero llegar con este mensaje? A que podamos ver, queridos hermanos, que lo que pueda estar sucediendo en el mundo no es ajeno a lo que yo estoy pasando, a lo que yo puedo pasar. A que lo que pasó en España, a lo que ha pasado en otras partes del mundo, no tiene nada que ver con nosotros. Al contrario, para nosotros es un signo de esperanza, pero es un signo de reflexión, de encontrarnos con nosotros mismos y de poder ubicarnos en donde hoy están pasando ese tipo de tragedias. Miren ustedes que todas estas circunstancias
para nosotros no deben llenarnos de temor y de miedo, y tampoco nos debe poner en una actitud de que no nos interesa. Dice el Señor, el hecho de poder vivir estas circunstancias es una manera del Señor mostrar que el reino de Dios se acerca. Y no es que aparecerá dentro de pocos días. Hemos escuchado en el Evangelio, en algunas ocasiones, que el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cómo está el reino de Dios entre nosotros? En medio de las adversidades, de las circunstancias que se nos presentan. Ahí vive el reino de Dios. Cuando estoy pasando por algún mal momento, vive ahí el reino de Dios. Ahí está el reino de Dios. Por eso, no es que las lecturas del Señor nos invitan a que vivamos con miedo por lo que va a pasar, por lo que puede pasarnos. El hecho de vivir sin miedo para vivir verdaderamente libres. Como cristianos entendemos que esta realidad se logra experimentar desde el don de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo. Ojalá que nosotros nos llenemos de esa fuerza, del Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, pues nada de lo que sucede nos da miedo, pero sí nos previene, sí nos capacita, sí nos prepara para lo que pudiera sucedernos a cada uno de nosotros. Por eso, qué bonito es que fortalezcamos la fe, aún en los momentos agradables, aún en los momentos donde tenemos, donde no nos hace falta nada, donde tenemos lo necesario. Aún en esos momentos busquemos aumentar nuestra fe, para que en cualquier circunstancia que se nos presente, la fe es nuestra fuerza y podamos superar cualquier clase de obstáculo, cualquier clase de adversidad, una enfermedad que se nos presente en la vida de uno de nuestros familiares. ¿Cuántas familias son sanas por completo? No pasan por ninguna enfermedad, tienen lo necesario, son felices. Y en esas familias, ¿cuántas malas noticias han llegado? ¿Y cómo las han tomado? Ojalá que se tomen con fe. La fe se vive no cuando vienen momentos difíciles. La fe se vive cuando estamos llenos de la gracia de Dios. La fe se vive aún cuando no tenemos problemas, para que cuando vengan estemos capacitados, estemos preparados. Termino con lo que nos decía al final el Evangelio. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son palabras que dan frutos. No son palabras que traen castigos. El castigo nos lo ganamos nosotros mismos cuando no hacemos caso a lo que el Señor nos dice. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.